Corazón brillante, amor y karma, ¿qué te enseña tu pasado? Bienvenida alma en camino. En este espacio sagrado te invito a abrir tu corazón y a disminuir la velocidad, a entrar en contacto profundo con esa parte de ti que sabe, que recuerda, que entiende. Nuestro tema de hoy es el karma del amor y cómo las experiencias pasadas, incluso aquellas que parecen habernos roto, en realidad nos están mostrando con extrema claridad dónde estamos llamados a sanar, a evolucionar, a convertirnos en plenamente quienes somos. Es un camino delicado pero transformador, donde lo vivido se convierte en terreno fértil para una nueva conciencia. Y aunque algunas heridas todavía parezcan abiertas, cada paso que das hacia la comprensión es un acto de amor hacia tu alma. Bola de cristal, ¿qué pasa ahora? El pasado vuelve, pero no para hacerte daño otra vez. Cuando eliges mirar tus relaciones pasadas no con ira o dolor, sino con un deseo genuino de comprender, sucede algo poderoso, se abre una puerta dentro de ti, un umbral entre quién eras y quién puedes llegar a ser. Lo que para ti parecía solo una pérdida, un abandono o una injusticia, comienza a tomar una nueva forma, un significado más profundo. Te das cuenta que cada historia de amor no fue un error, sino un mensaje. Cada destacamento era una invitación. Cada defecto arrojaba luz sobre algo que era necesario ver. Y ahora estás listo para escuchar todo esto con nuevos ojos. Símbolo de mareo, ¿qué es el karma del amor? El karma del amor no es un destino inmutable, sino una invitación a la evolución. Se manifiesta a través de vínculos poderosos, encuentros que sacuden el alma, relaciones que parecen escritas hace mucho tiempo y que, para bien o para mal, dejan una huella imborrable. Es un hilo invisible que une dos almas no solo para amarse, sino para crecer juntos, incluso cuando ese camino implique separación o dolor. Estos vínculos te empujan a mirar dentro de ti, a ver qué estás atrayendo y por qué, a preguntarte si realmente estás eligiendo desde un lugar de amor simplemente para llenar un vacío. El karma del amor, por tanto, es una llamada, no a buscar al otro, sino a encontrarse a sí mismo a través del otro. Como reconocer un vínculo kármico. Los vínculos kármicos son espejos, a menudo despiadados, pero siempre necesarios. Cuando conoces a alguien y sientes una conexión inexplicable, casi magnética, que trasciende la lógica y la racionalidad, estás tratando con algo mucho más profundo. Estos vínculos te atraen y te desafían, te hacen sentir vivo pero también frágil, te llevan a enfrentarte a tus miedos más antiguos y a tus heridas más profundas. No siempre son relaciones duraderas, pero siempre son transformadoras. Te piden que crezcas, que dejes ir lo que ya no te pertenece, que recuperes tu verdad interior. E incluso cuando terminan, nunca abandonan realmente tu vida, permanecen como maestros silenciosos en tu camino evolutivo. Repetir, ¿por qué repetimos los mismos patrones? Repitamos, porque la lección aún no está integrada. Cada vez que atraes a una persona similar a la anterior, cada vez que te encuentras en el mismo dolor, en la misma dinámica, estás experimentando un llamado energético que aún no ha sido resuelto. Pero no es un castigo, es una oportunidad. El universo te está mostrando amorosamente donde todavía no te honras a ti mismo, donde todavía permites que otros invadan tu espacio, donde todavía tienes miedo de elegirte a ti mismo. Romper el ciclo significa tomar conciencia, responsabilizarte de tu energía y finalmente decir, basta. Ahora elijo desde otro espacio. Ahora elijo desde otro yo. Y ahí es donde todo cambia. ¿Qué pasa cuando aprendes? Cuando aprendes te liberas. Cuando entiendes, sanas. El karma se disuelve en el momento en que reconoces tu parte y eliges conscientemente. Ya no se trata de reaccionar, sino de responder. Ya no buscas a alguien que te salve, sino que conoces a alguien con quien crecer. La calidad de tus relaciones cambia porque tú cambias. Y esa versión de ti que antes buscaba aprobación, confirmación, amor externo, ahora se alimenta de amor interno. Ahí es donde nace el verdadero amor. Un amor consciente, que no depende del otro, sino que se expande a través de ti. ¿Cómo podemos integrar todo esto? La curación no es un acontecimiento, es un viaje. Cada día puedes elegir permanecer en el miedo o caminar hacia el amor. Cada día puedes mirar una herida y decir,
Te veo. Te doy la bienvenida. Te amo. Es en este espacio donde el karma se transforma en sabiduría, en comprensión, en gratitud. No es necesario olvidar el pasado, pero sí es imprescindible aprender de él. Cada lágrima que derramaste regó la tierra de tu alma. Ahora es el momento de dejar que esa conciencia florezca y experimentar una nueva temporada del corazón. Gracias por compartir este espacio sagrado conmigo. Si sientes que este mensaje ha resonado dentro de ti, mantente conectado a mi canal porque llegarán otros mensajes, todos dedicados a tu despertar y a tu viaje interior. Recuerda, cada alma que has conocido te ha ayudado a encontrar una parte de ti mismo. Y hoy estás más completo, más real, más luminoso. El amor que buscas siempre ha estado dentro de ti.